Ya, ante todo, buenas tardes, chicos. Mi nombre es Elisa, como dijo David, y hoy día el tema que voy a presentar es marco teórico y justificación. Es un tema con bastante teoría, por así decirlo, no hay como que mucho de práctica, así que he tratado de que el tema sea menos denso posible y también es bastante cortito. Bien, algunos conceptos previos, que el tema anterior fue revisión bibliográfica y muy aparte de todo lo que todo lo que mencionaba en en la clase, voy a resaltarles dos funciones importantes que se logran después de una correcta revisión bibliográfica. Es proporcionar una base teórica para el estudio que se propone, y también de que permite contextualizar los hallazgos en relación con un conocimiento ya existente. Porque si nosotros sabemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos ya existentes, el hecho de que nuestro estudio genere algún conocimiento tiene que encajar en algo, en alguno de ellos. Y también que para realizar este sustento teórico, o lo que llamamos marco teórico, tenemos que antes ya haber planteado nuestro problema de investigación. ¿A qué se refiere con esto? O sea, tener ya nuestros objetivos, nuestra pregunta de investigación, haber ya evaluado su relevancia, su factibilidad, y una vez hecho esto, el siguiente paso es sustentar teóricamente el estudio. Y este sustento teórico puede definirse como un proceso o como un producto. ¿Por qué un proceso? Es un proceso de inmersión en el conocimiento que ya existe y está disponible, y puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, que debe estar vinculado con nuestro planteamiento del problema en el caso del marco teórico o conceptual. Mientras que también puede ser un producto que a su vez es parte de un producto mayor, que es el trabajo de investigación. Entonces vamos a empezar con el marco teórico. Primero, ¿a qué se le denomina marco teórico? Para empezar, de manera general, el marco de un estudio de investigación es aquel que ayuda al investigador a organizar el estudio y proporciona un contexto en el que se examina un problema. Es decir, el contexto en el que está, el contexto de la teoría en el que está nuestro problema. Pero a su vez podemos diferenciar dos marcos, los que se le denominan marco teórico y marco conceptual, que muchas veces lo usamos indistintamente como marco teórico. Entonces, ¿qué es un marco teórico? Es aquel que se basa en enunciados proposicionales resultantes de una teoría ya existente. O sea, es básicamente solo teoría, en este caso se podría decir. Pero un marco conceptual es un tanto diferente. Es aquel que se ha desarrollado identificando y definiendo conceptos y también proponiendo relaciones entre estos conceptos. Es decir, que mientras el marco teórico es simplemente conceptos, el marco conceptual es una sistematización de estos conceptos. Entonces, depende de lo que se desee realizar, se puede construir o un marco teórico o un marco conceptual. ¿Y qué nos permite la realización, la construcción de un marco, ya sea teórico o conceptual? Describir, comprender, explicar e interpretar el problema. Esto desde un plano teórico, desde una perspectiva de la teoría. También ampliamos la descripción y análisis del problema, ya que todos los conceptos toda la información que vamos a añadir en el marco teórico deben estar en relación con nuestro problema, con lo que ya nos hemos planteado anteriormente. También orientan hacia una organización de datos o hechos significativos para relacionar un problema con las teorías ya existentes, y también integran la teoría con la investigación. En nuestro caso, el marco conceptual sería como que un puente entre lo que ya existe y lo que se pretende realizar, ¿no? Como es el trabajo de investigación. Entonces tenemos las principales funciones, ya sea del marco teórico o conceptual, que son que previene errores que se han cometido en otros estudios. Esto va muy de la mano con la revisión bibliográfica. Si es que ya hemos revisado trabajos anteriores, podemos ver cuáles eran sus limitaciones, cuáles han sido sus errores, en qué aspectos podríamos nosotros mejorar para dar un mejor resultado o que sea más útil. También orienta la conducción del estudio, esto muy de la mano con lo anteriormente mencionado. También amplía el horizonte del estudio. Esto va en relación a que en un inicio, cuando, por ejemplo, comenzamos con un tema X, nuestro conocimiento sobre este tema puede ser limitado. Generalmente es muy limitado. Entonces, el hecho de una revisión bibliográfica nos va a hacer ampliar este panorama. Nos va a hacer conocer más sobre el tema que estemos desarrollando o que pretendamos desarrollar.
Y también guía al investigador a centrar su problema. Esto es como que algo contrario al anterior, ¿no? Cuando nosotros conocemos que el tema que ya existe sobre el problema que queremos investigar es amplio, entonces hay mucha información sobre ello, pero no todo va a caber en el marco teórico, no todo debe estar en el marco teórico. Entonces, también en la construcción del marco teórico debemos delimitar la información. Priorizar los que nos van a ser más útiles para el desarrollo los que están en más relación con el problema en el desarrollo del marco teórico o conceptual. También documenta la necesidad de realizar un estudio. Esto ya que se va a resaltar la importancia del estudio en llenar en algún vacío en el conocimiento. También estimula nuevas investigaciones, muy similar a lo anterior. Y por último, es un marco de referencia para interpretar los resultados. Bien, en algunas literaturas mencionan los elementos del marco teórico o marco conceptual. Entre ellos tenemos el conocimiento sobre el tema o conocimiento sobre el problema y también el conocer cuáles son nuestras variables y también la posibilidad de conocer cuáles son nuestras hipótesis. El conocimiento sobre el tema o el problema hace referencia a los conceptos, las teorías sobre el tema, antecedentes sobre el problema y datos estadísticos. ¿Y por qué? El conocimiento sobre el problema va a contribuir a la ubicación del problema en un contexto de teoría más amplio y que ya existe. Entonces, nos vamos a preguntar cuál es el estado de información que se dispone actualmente, bueno, en el momento en que se realiza la investigación, qué nivel de conocimiento se posee sobre el tema, sobre el problema, qué métodos se utilizaron para llegar a ese conocimiento y hasta dónde más o menos han llegado investigaciones previas sobre el tema. Esto a través de la revisión de la literatura existente. Pero como dijimos anteriormente, no toda la literatura nos va a servir. Entonces necesitamos hacer una síntesis de lo revisado, de lo que estamos revisando, y así resaltamos lo más relevante, lo que nos va a ser de más ayuda. ¿Y de qué nos sirve conocer todo esto, de hacernos todas estas preguntas? Por ejemplo, nos va a evitar duplicidad de esfuerzos. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, mi trabajo no va a ser muy relevante si es que los resultados de mi trabajo son los mismos que han sacado un montón de trabajos, ya incluso hasta revisiones sistemáticas hay. Entonces, ¿para qué esforzarme en algo que ya está hecho? En realidad no va a llenar ningún vacío en el conocimiento. Conducir el estudio hacia aspectos poco conocidos. Eso también como que orientar a que mi estudio, con todo lo que he revisado, orientar a que sea algo más novedoso, algo que los demás no, o un tema que no haya sido muy bien explorado. Y también el proporcionar una nueva perspectiva sobre el problema. Eh, y pues, con respecto a los otros elementos, como el conocer las variables y conocer las hipótesis, mmm, se, se puede o no conocer las hipótesis. Para conocer esto, para conocer los elementos que intervienen en el problema y sobre todo las relaciones que existen entre ellos. ¿Para qué? Para delimitar el área de estudio y concretar los conocimientos que ya existen. Entonces, podemos mencionar un proceso para la elaboración de un marco conceptual o teórico. Como primer paso, la búsqueda bibliográfica. Segundo, la revisión y la lectura selectiva de la misma. Y por último, la construcción del marco. La búsqueda bibliográfica es un tema que ya ha sido tratado en la anterior ponencia y debemos tener en cuenta todo, ¿no es cierto? Las bases de datos en las que nosotros estamos buscando, nuestro método de búsqueda y también la selección, porque no todo lo que se encuentra es el que se va a utilizar. Una primera selección se podría decir. Después la revisión y la lectura selectiva. ¿Cómo podemos lograr esto? Podemos apoyarnos de los gestores de referencia, porque estos nos van a ayudar a organizar toda la bibliografía que ya hayamos seleccionado de alguna manera inicial. Y también nos van a ayudar, por ejemplo, a resaltar los más importantes, a resaltar qué ideas vamos a sacar de esos trabajos, como por ejemplo en la sección de notas en las que podemos especificar esto. Entonces, en la revisión y lectura selectiva vamos a incluir datos sobre investigaciones previas, informes, conceptos y definiciones teóricas que van a dar el fundamento al problema planteado. Pero también debemos valorar la utilidad, porque no todo lo que hayamos encontrado no lo vamos a utilizar todo. Deberíamos leerlo, sí, pero no todo siempre va a ir a nuestro marco teórico o conceptual.
Y que debemos tener en cuenta aquí la correlación con la pregunta de investigación. ¿Qué tanto se relaciona ese material con nuestra pregunta de investigación? Y se deben seleccionar las que no serán de utilidad para nuestro marco teórico conceptual específico y también desechar las que no nos van a servir. Una vez que tengamos las fuentes de información y materiales ya seleccionados, debemos organizar los mismos con métodos de selección, por ejemplo, qué datos, qué ideas, qué comentarios nosotros vamos a utilizar, van a ser parte de nuestro marco teórico o conceptual. Y también se recomienda una revisión en forma sistemática, señalando las congruencias o contradicciones encontradas, ¿no? O sea, revisar todo, pero no utilizarlo todo, sino los datos que nosotros consideremos importantes. Entonces, en la construcción de nuestro marco teórico podemos o debemos tener una descripción general del problema, describir los elementos teóricos relacionados al problema y también pues, se puede incluir las definiciones, todo lo relacionado a las variables, por ejemplo. Pero tampoco es el hecho de poner todo lo que he encontrado, toda la teoría, los conceptos, todo eso y ponerlo en una parte de mi documento y ya está. En realidad eso no es el marco teórico. El marco teórico va más orientado a la integración de la información recopilada, o sea que todos estos conceptos que tengamos que tengamos en mente poner en el marco teórico no deben ir como ideas separadas, sino estas deben ser hiladas de manera lógica y coherente. Entonces, para la construcción del marco teórico, se puede hacer simplemente con lo que uno piensa, con lo que uno ve mejor, pero también se pueden hacer con ciertos métodos que nos van a permitir una organización en la construcción del marco teórico conceptual. Entonces, les voy a presentar los métodos. Uno es el método del mapeo y otro es el método de índices. Entonces, el método del mapeo bueno, en general, el método del mapeo es ir construyendo nuestro esquema del marco teórico conceptual con la revisión bibliográfica, mientras que el método de índices es hacernos primero una idea y después ir refinándola con la bibliografía, algo así, en términos generales. Entonces, el método del mapeo, por ejemplo, para explicarlo mejor, es un ejemplito. ¿Ya? Es un estudio cuyo objetivo principal es validar una escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral mexicano, en algo muy general, ¿no? Entonces, se menciona que para la revisión de la literatura se priorizó el material que incluyera definiciones, modelos del clima organizacional, instrumentos que los midieran, porque el tema es una escala de medición, ¿cierto? Entonces se utilizaron las palabras claves clima organizacional, ya que representa el área central del estudio, la palabra medición, en función de que se pretende validar un instrumento de medición. Las definiciones, ya que estas son necesarias pues, para la escala de medición, y las dimensiones y factores. Y también los modelos, para esquematizar sus causas y sus efectos. Bueno, en el ejemplo, esto es lo que los autores priorizaron buscar. De acuerdo a esta búsqueda bibliográfica, se puede decir que se agruparon 4 conceptos generales, los cuales son definiciones, dimensiones, medición y modelos. Entonces se tiene como que los 4 conceptos clave, o conceptos clave, definiciones generales, algo así. Pero una vez que se tenga esto, ya con toda la revisión de la bibliografía anteriormente mencionada, también se van a desglosar subtemas. Por ejemplo, en el de conceptos y definiciones. Se menciona, hay como que subtítulos, ¿no? Esencia, individual o colectivo, objetivo, subjetivo. En instrumentos para medirlos, en toda la revisión se encontraron 28 detectados, 5 validados. En las dimensiones hay más de 85 distintas, modelos, etc. Entonces, dentro de esos conceptos generales, dentro de esos conceptos claves, se ha desglosado subtemas. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos nuestros 4 temas, ¿no? O nuestros 4 apartados, que son definiciones, características y enfoques del clima organizacional, dimensiones del clima organizacional, modelos y medición. Y dentro de cada uno
de acuerdo a lo revisado, se van a tener subtemas. Por ejemplo, este es solo del primer apartado, que es definiciones, características y enfoques del clima organizacional. Dentro de este tenemos definiciones fundamentales, características organizacionales o percepciones, clima individual, grupal o colectivo, y el clima y otras variables organizacionales. Esto de acuerdo, obviamente no es, obviamente va a variar de acuerdo al enfoque que le quiera dar el autor, ¿no?, al trabajo. Entonces, es solo un ejemplo. En esto consistiría el método del mapeo, que en un inicio se haga una revisión bibliográfica exhaustiva y de acuerdo a eso se propongan temas claves y dentro de estos subtemas. Y con eso ya queda la estructura del marco teórico conceptual. Otro método sería el método por índices, que también se le conoce como vertebral, que básicamente es desarrollar un índice tentativo del tema que se proponga y conforme se revise la bibliografía se va a ir refinando, viendo cuáles quedan, viendo cuáles se sacan o cuáles se priorizan o cuáles simplemente se les da menos cabida. Ejemplo, la temática del marco teórico en este ejemplo es problemas de aprendizaje de los estudiantes de medicina. Entonces hago mi índice que, a mi parecer, un índice tentativo. Entonces tengo los apartados generales de preparación previa en el bachillerato, capacidades y habilidades del estudiante, liderazgo del profesor, motivación, etcétera. Todos estos, según en mi criterio, que yo creo que son problemas que influyen en el aprendizaje de los estudiantes de medicina. Y también puedo hacer mis subtemas. Por ejemplo, dentro del segundo apartado, eh, puede incluir capacidades de aprendizaje, habilidades clínicas, capacidades para resolver problemas, habilidad para el trabajo en equipo, etc. Entonces, perdón, ya. Entonces, es mi índice tentativo. Pero conforme yo voy a revisar la bibliografía, voy a refinar todo esto. Voy a ver a cuáles voy a priorizar o cuáles incluso puedo quitar. Entonces, es como que va un poco al revés de lo que es del anteriormente mencionado, que era el método de mapeo. Son métodos para tener una construcción del esquema del marco teórico conceptual más ordenado, pero claro, uno puede ser como mejor le parezca. Ya. Entonces, algo que también debemos tener en cuenta en la construcción del marco teórico es, por ejemplo, la coherencia interna. Como dijimos, no es solo poner conceptos por poner. Debe estar hilado, debe leerse de manera coherente y que todo esté en relación con el problema que se supone ya nos hemos planteado. Una secuencia lógica, también debemos tener en cuenta la citación para evitar problemas como plagio, ¿no es cierto? También la construcción sólida, una correcta puntuación, aunque parezca muy obvio, son errores que a veces podemos pasar por alto. Y que sea claro y conciso. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, en los primeros años de pregrado, cuando nos dejan la tarea de realizar un proyecto, ¿no?, de investigación. Nuestro marco teórico muchas veces es de 5 páginas y ocupan solo 3 referencias bibliográficas. A veces el marco teórico incluso es más grande que el resto del proyecto. Nuestro marco teórico es 5 páginas y el resto del proyecto son 3 páginas. Entonces, no es un correcto marco teórico porque estamos poniendo de seguro conceptos por poner, por llenar las hojas. Y también no es equivalente todo el espacio que tenemos en el marco teórico con las referencias bibliográficas que ocupamos. Entonces, conforme nosotros realicemos el marco teórico, puede ser que nos encontremos con algún o que otro problema al momento de realizarlo. Por ejemplo, el problema de definición. ¿A qué nos referimos con problema de definición? Cuando estamos a punto de realizar nuestro marco teórico y nos surgen las preguntas, las dudas, nos decimos a nosotros mismos, no sé por dónde empezar, no tengo nada, o estoy en blanco, o no encontramos nada que nos sirva. No encontramos a veces bueno, en este punto de todo el desarrollo científico es difícil, ¿no?, que no encontremos algo que ya generalmente todo ya está estudiado o al menos que sea algo muy, muy novedoso, ¿no?, que no es en etapa de pregrado, resulta algo difícil. O simplemente que es demasiada información, no sé cómo empezar, no sé cómo abordar. Entonces, ¿a qué se refiere con problema de definición? ¿Por qué surgen todas estas dudas? Generalmente porque no tenemos definido el objeto de estudio, simplemente lo estamos empezando por empezar, no hemos empezado en orden.
no tenemos en claro cuál es el problema, cuáles son los objetivos de nuestro estudio. Entonces estamos ahí en la nada prácticamente. Entonces la solución para tener estos problemas es tener definido nuestro objeto de estudio, ¿no? ¿A qué va encaminado nuestro trabajo? ¿Por qué? Porque mientras no sepamos definir, no podemos determinar definitivamente el contenido y la estructura de nuestro marco teórico, ¿no? No tenemos una brújula que nos guíe. Otro problema con el que nos podemos encontrar es el problema de distribución. Y este es un problema de tipo organizativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, en el problema de distribución puede que nuestro marco teórico sean full páginas, de full conceptos, pero no está bien. ¿Por qué? Porque no todo ese material puede estar en nuestro concepto, perdón, en nuestro marco teórico, marco conceptual, y tampoco debe, no puede ni debe estar ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Ordenarnos, organizarnos, priorizar qué tipo de contenidos o qué contenidos nosotros vamos a escoger. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestro objetivo de investigación, a los objetivos de estudio, lo que mencionamos anteriormente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no dejar nuestro marco conceptual de 5 páginas? Porque así perdería su función principal, ese ya no sería un marco teórico. Perdería, por ejemplo, la función de ofrecer y esclarecer los fundamentos conceptuales en relación a nuestro problema. Otra duda que nos puede surgir es cuántas referencias o cuán amplio debe ser nuestro marco teórico, marco conceptual. Esto va a depender de muchas cosas, entre ellos el planteamiento del problema, el tipo de informe y en el área en que nos situemos. No se puede hablar de una respuesta exacta con números exactos porque, como dijimos, va a depender de muchas cosas. No es lo mismo un marco teórico o conceptual de un estudio cualitativo, de un cuantitativo al que nosotros estamos acostumbrados. Generalmente el cuantitativo es más corto, que un cualitativo es mucho más extenso. Y del área en que nos situamos bueno, no he revisado mucho más de otras áreas, generalmente es del área biomédica, pero estos suelen ser moderados, ¿no? A comparación de uno del área de sociales, que imagino que es más extenso, porque nosotros tenemos a veces unos conceptos más definidos, mientras que ellos tienen unos conceptos tal vez más complejos, ¿no? Bien, eso fue todo por marco teórico o conceptual. Y ahora pasamos a justificación, que es un apartado mucho más cortito. Entonces definimos justificación como aquella parte que es breve y tiene como finalidad dejar en claro por qué es importante realizar el estudio. Este nos deja ver los beneficios que se obtendrán al resolver el problema que nosotros hemos planteado. De forma general, nuestra justificación debe responder a 3 preguntas. El por qué se hace la investigación que nosotros estamos proponiendo, cuáles son los aportes y a quiénes podría beneficiar, en qué o a quiénes podría beneficiar. Para responder a esta última pregunta, ¿cuál sería su beneficio de forma general? Nos podemos basar en ciertos criterios que no siempre van a funcionar para todos. Esto va a depender. Por ejemplo, la conveniencia. ¿Qué funcionalidad tiene? Para qué sirve? Responde esas preguntas. La relevancia social. ¿Qué impacto tendrían nuestros resultados sobre la sociedad? ¿Qué grupos de personas o quiénes se verían beneficiados con tal desarrollo? Implicancias prácticas. Nuestros resultados o la investigación en sí ayudaría a resolver algún problema presente o que surgiera en el futuro. El valor teórico, si es que nuestros resultados, nuestra investigación en sí tiene alguna contribución o algún aporte en las áreas de conocimiento o si tiene alguna importancia trascendental. La utilidad metodológica, por último, si es que da como resultado un nuevo instrumento, la definición de alguna variable o si permite estudiar mejor a alguna población. Esos son algunos criterios para guiarnos, pero como dijimos anteriormente, no todos los objetivos de la investigación, o perdón, no todas las justificaciones van a responder a uno o a varios de estos, va a depender de la naturaleza y podemos utilizar también otros criterios. Y también tener en claro que para presentar una justificación clara, objetiva y correcta, es importante conocer ampliamente las causas y los propósitos que motivan la investigación. Si no conocemos nosotros esto, no podemos dar una correcta justificación, porque la justificación es como que el apartado en el que nosotros podemos vender, entre comillas, nuestro trabajo.
el decir por qué es importante nuestro trabajo, por qué deben leerlo, por qué debes continuar leyendo nuestro trabajo. Si es que no se justifica de manera correcta, pues van a pensar que el trabajo no es muy relevante, no aporta mucho. Entonces no va a tener el alcance que quisiéramos. Bien, eso es todo. Es un tema corto, como les dije. Si tienen algunas preguntas.